A continuación hablaremos sobre el análisis vectorial. Partiremos hablando sobre las magnitudes físicas que en el campo del electromagnetismo necesitaremos calcular. Estas existen en dos grandes categorías. La primera de ellas son las de tipo escalar, las cantidades físicas que solamente dependen de un número real positivo o negativo, es decir, una magnitud y su respectiva unidad de medida, como por ejemplo la masa de un imán dada en kilogramos, la densidad del agua dada en kilogramos sobre metro cúbico, la longitud de una línea de transmisión dada en metros, o la cantidad de un volumen de aceite que contiene un transformador, entre otros. Por otro lado, tenemos las cantidades físicas llamadas vectores. Definiremos el vector como las cantidades físicas que necesitan de una magnitud, una dirección y un sentido, y su respectiva unidad de medida, como por ejemplo la fuerza que se ejerce sobre un objeto o la velocidad que lleva. Para ejemplificar de una mejor manera un vector lo haremos mediante el plano cartesiano, el cual está compuesto por un plano X, que para nuestro caso es el plano del color rojo, un plano Y en color verde y un plano Z en color azul. Cada uno de estos planos está separado a una distancia de 90 grados, lo que nos indica que son perpendiculares entre sí, como lo podemos observar. Los vectores los podemos graficar en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Para este caso definiremos el vector A con su respectiva componente en X, Y y Z. Para nuestro caso utilizaremos un vector con 3 unidades en el eje de las X, así también 3 unidades en el eje de las Y y por último 3 unidades en el eje de las Z. Cada una de estas 3 coordenadas las podemos representar mediante la multiplicación de la magnitud de un escalar por un vector unitario, es decir, un vector en la misma dirección del eje con una longitud unitaria. Para este caso procederemos a graficar estos vectores unitarios por medio de un vector de color azul. El vector unitario de nuestro vector en X de una unidad, así también el vector unitario en el eje de las y por último el vector unitario en el eje de las Z. Con esto concluimos los 3 vectores unitarios amarrados a cada una de las componentes del vector. Nos resta únicamente la medición de los ángulos medidos desde cada uno de los ejes hacia el vector. Llamaremos el ángulo alfa al ángulo medido desde el eje positivo de las X hacia el vector. Por otro lado, llamaremos el ángulo beta al ángulo medido desde el eje Y positivo hacia el vector. Y por último, definiremos al ángulo gamma, va a ser nuestro ángulo medido desde el eje de las Z hacia el vector. Y de esta manera tenemos definido nuestro vector en el plano cartesiano en tercera dimensión. Por último, definiremos la magnitud de un vector como un escalar, y es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes. Para este caso, nuestro vector A tiene una magnitud de 5.2 unidades. Las operaciones que podemos realizar entre vectores son la suma de vectores, la resta de vectores, el producto punto entre dos vectores y el producto cruz entre dos vectores. Empezaremos con la suma de dos vectores. Para este caso utilizaremos un vector A con 2 componentes en el eje X, 3 componentes en el eje Y y 3 unidades en el eje Z. Un segundo vector llamado B con 3 componentes en el eje X, 2 componentes en el eje Y y una componente en el eje Z. Para realizar esta operación, lo único que tenemos que hacer es sumar cada una de las componentes del vector A con el vector B. La componente X del vector A más la componente X del vector B, la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B, y por último la componente en Z del vector A más la componente en Z del vector B. Tendremos como resultado un vector con 5 unidades en el eje X, 5 unidades en el eje Y y 4 unidades en el eje Z, como lo podemos observar acá. La magnitud de este vector está medido desde el origen hasta el final de la flecha. La magnitud de este vector es de 7.7 unidades.
la resta de dos vectores es la suma algebraica de cada una de sus componentes. Para este caso seguiremos utilizando el vector A con 2 unidades en el eje X, 3 unidades en el eje Y y 3 unidades en el eje Z. Y también el vector B de 3 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y y 1 unidad en el eje Z. Y realizaremos la misma operatoria que la suma, con la diferencia que al vector B se le invertirá su sentido. El nuevo vector B quedará con menos 3 unidades en el eje X, menos 2 unidades en el eje Y y menos 1 unidad en el eje Z. Ahora sí, procedemos a realizar la misma operatoria que la suma. La componente X del vector A más el inverso de la componente X del vector B. Y así para la componente en Y del vector A y del vector B, y la componente en Z del vector A y el vector B, para tener como resultado nuestro vector resultante con una unidad en el eje Y, menos una unidad en el eje X y 2 unidades en el eje Z. La magnitud de este vector está desde el origen hasta la punta de la flecha y es de 2.44 unidades. El producto escalar de dos vectores se define como el producto de sus magnitudes multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Para este caso utilizaremos el vector v de magnitud 1 y el vector w de magnitud 1. El ángulo que existe entre ellos le llamaremos θ. El producto punto entre dos vectores paralelos es igual a la magnitud del vector v por la magnitud del vector p. En este caso es 1, debido a que el ángulo que existe entre ellos es 0 y el coseno de 0 es 1. El producto punto entre dos vectores perpendiculares es 0, debido a que el ángulo que existe entre ellos es 90 y el coseno de 90 es 0. El producto punto entre dos vectores opuestos es el inverso de la multiplicación de la magnitud del vector w y la magnitud del vector v, debido a que el ángulo que existe entre ellos es 180 y el coseno de 180 es menos 1. Para cualquier otro caso o cualquier otro valor de ángulo, el resultado de esta operación es un escalar. El producto cruz o producto vectorial se define como un tercer vector. La magnitud del tercer vector es igual al producto de las magnitudes vectoriales multiplicadas por el seno del ángulo entre ellos. Y la dirección del vector resultante es perpendicular a los vectores en consideración. Esta dirección también puede ser descrita por la regla de la mano derecha, como podemos observar acá. Si definimos los vectores por sus componentes, definiremos un vector A con 2 unidades en X, 3 unidades en Y, 3 unidades en Z, y un segundo vector B con 3 unidades en X, 2 unidades en Y y 1 unidad en Z. El producto cruz entre estos dos vectores será: la componente en X del vector resultante estará dada por la multiplicación de la componente en Y del vector A por la multiplicación de la componente en Z del vector B, menos la multiplicación de la componente en Y del vector B por la componente en Z del vector A. Para este caso, nuestra componente resultante es de menos 3. La componente en el vector resultante Y estará dada por la componente en Z del vector A por la componente en X del vector B, menos la componente en X del vector A por la componente en Z del vector B. En este caso, nuestra componente es igual a 7 unidades. Y por último, la componente en Z del vector resultante estará dada por la componente en X del vector A multiplicada por la componente en Y del vector B, menos la multiplicación de la componente en Y del vector A por la multiplicación de la componente en X del vector B. Para este caso es igual a menos 5 unidades. Esta operación es de suma importancia en el electromagnetismo, ya que nos permite encontrar un vector normal en fenómenos a los cuales nosotros estemos trabajando. Como podemos observar acá, no importando qué valores tomen los vectores en consideración o qué ángulo exista entre ellos, como resultado nosotros siempre tendremos un vector perpendicular
a los vectores en consideración. El gradiente de un campo escalar es un vector que representa la magnitud y dirección de la razón de incremento espacial máximo de un escalar, como por ejemplo el potencial eléctrico en una región, y está denotado por la derivada parcial de la función con respecto de x para su componente en x, la derivada parcial de la función con respecto de y para su componente en y la derivada parcial con respecto de z para su componente en z. Como podemos observar, el vector rojo es el gradiente de nuestra función a analizar.